Gloria a Dios. Yo quisiera que me acompañaran a Hechos, capítulo 4, verso 12. Hechos, capítulo 4, verso 12. Verso 12. Sí, 4, 12. Hechos 4, 12. Ponemos de pie y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Estamos delante de tu presencia pidiéndote, Espíritu Santo, sabiduría para compartir esta palabra, sabiduría para entenderla, iluminación de tu Espíritu para profundizar y aplicar en nuestra vida, Señor, esta palabra. Que tengamos la convicción que tuvo el apóstol Pedro cuando proclamó estas palabras frente a los fariseos y los saduceos y frente al Sanedrín, líderes del pueblo judío. Gracias, Señor. Te pido que no salgamos de aquí como entramos, sino que salgamos llenos de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, motivados por tu poder, en el nombre poderoso de Jesús, y ungidos con la unción de tu Espíritu, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Hechos de los Apóstoles es un libro que se escribe con toda la intención de explicar cuáles son las distintas situaciones que experimentó la iglesia en su desarrollo. ¿Cómo fue que la iglesia se levantó? Después que Cristo muere, resucita, asciende al cielo. Lucas nos dice, ahí no termina todo, ahí comienza. Y yo me acuerdo que yo fui a un retiro donde yo me convertí, se llamaba Encuentro Católico. Y yo de verdad tuve ahí un encuentro, por eso que estoy aquí hoy, 32 años después, noviembre 17 de 1980. Y normalmente los retiros católicos el último día se llamaba clausura, los cursillos de cristiandad, los que se daban en Manresa, o se dan todavía, siempre al final estaba la clausura. Pero a mí me estuvo raro porque este retiro se llamaba, el día final era despegue. Yo decía, despegue, ¿qué rayo es esto? Yo no entendía, ¿verdad? Y el último día era que si habías tenido de verdad un encuentro con Cristo, tu vida despegaba en una relación nueva con Dios, a hablarle a la gente de lo que Dios había hecho por ti. Y tú no te podías quedar callado. O sea, el reto era que de verdad ese día se convirtiera en un despegue en tu relación con Dios, yendo al cielo con Él, hasta el día que Cristo viniera a buscarnos, o nos enfrentáramos la muerte y nos fuéramos con Él. Así que a mí esta cuestión de despegue se me quedó como que en la mente, porque cuando los apóstoles se convirtieron, eso fue lo que hicieron. Ellos despegaron en una relación nueva con Dios. Ellos comenzaron, eran judíos, habían tenido una sinagoga o el templo para poder compartir, habían ido a ofrecer sacrificios, conocían al Dios de Israel. Pero un día se encontraron con un jibarito de Palestina y les dijo, yo les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Y ellos decidieron seguirle.
tuvieron un encuentro con el líder. Y es interesante porque el líder de estos apóstoles, que se llamaba el apóstol Pedro, ¿cómo es? Fariseo. Sí, ante los fariseos. El líder de estos apóstoles, el apóstol Pedro, negó a Jesús. Maldijo su nombre. En hebreo se habla mal, ¿oyeron? Hay gente que cree que no, porque normalmente nosotros en inglés lo primero que nos aprendemos son las palabras malas, no son las buenas. Pero en hebreo se habla malo y Pedro habló malo. Maldijo a Jesús. Pero Jesús vino y cuando llamó a los apóstoles después de resucitado, dijo: vayan a los discípulos y a Pedro, porque Pedro no se consideraba discípulo ya. Y Dios en su misericordia mandó a buscar a Pedro para que Pedro entendiera que todavía él era discípulo, aunque él creyera que no lo era. Y cuando ellos sanaron al cojo de la Hermosa, de la puerta de la Hermosa, el primero que habla cuando los judíos lo llaman, porque toda esta situación surge porque el apóstol Pedro ora por un enfermo que está en la puerta, lo que llaman la puerta de la Hermosa en el templo, y le dice que le dé una pesetita, le pide a Pedro. Y Pedro dice: yo no tengo ni billetes americanos ni billetes judíos, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se formó un revuelo en el pueblo de Israel tan grande que los apóstoles que estuvieron presentes fueron tomados por los fariseos y se encontraron por primera vez con el liderato judío. Y el liderato judío le dijo: ¿en qué nombre ustedes hicieron este milagro? Ellos no estaban pensando en el milagro, tenían el enfermo al lado de ellos. Y Pedro, el que había negado a Jesús, dispuesto a morir por lo que iba a decir, le dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo quisiera considerar el texto completo, pero mi énfasis, perdónenme, sí, mi énfasis va a ser en que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y empieza Pedro diciendo: en ningún otro. Y si algo nosotros tenemos que entender es que en ningún otro hay camino. Pedro se enfrenta a los líderes y le dice: en ningún otro. Pero hay veces que nosotros, sin querer o queriendo, nos desviamos de la atención. Y a veces nos movemos en otros caminos que no son los caminos de la salvación. Pedro está diciendo: en ningún otro. Y yo añado: en ningún otro camino, porque no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y obviamente no hay otro, o en ningún otro hay salvación. Porque la salvación proviene de Él, aunque muchas religiones insisten en que tenemos que tener apertura. Ellos no la tienen con nosotros, pero nosotros tenemos que tener apertura con todas las demás religiones. Porque dicen que nosotros somos cerrados. La realidad es que la apertura que ellos hablan es que nosotros nos callemos la boca y dejemos de decir que Cristo es la única alternativa para el corazón de los seres humanos. Que ningún otro. Hay deidad, porque Dios, Jesús se hizo hombre. Que en ningún otro hay mediador, porque es el único que intercede por nosotros. Gloria a Cristo para siempre. Que en ningún otro hay paracletos, hay abogado.
hay consolador. Decía la semana pasada que me encanta esa palabra de Paráclitos. Yo soy loco con ella. Porque Dios, no solamente Dios es nuestro consolador, sino que nos hace consoladores a cada uno de nosotros. No solamente Dios nos consuela, sino que con su consuelo nosotros consolamos a otros. Nos da la capacidad de poder tener empatía. Nos da la capacidad de poder comprender, entender a la gente. De mirar a la gente, como yo siempre digo, con los espejuelos de Dios. Que ningún otro hay intercesor. Jesús intercede por nosotros siempre. Jesús había cambiado la vida de Pedro. Jesús había marcado a Pedro. Gloria a Cristo para siempre. Y Pedro es el primero que se pone de pie y el que le dice a los fariseos, o sea, ustedes no van para ningún lado. Ustedes mataron a Cristo y Él era la piedra angular. Y cuando hablamos de piedra angular, las construcciones romanas eran, ¿cómo que le dicen? En forma de arco. Pero se iban montando piedra, aquí un ingeniero, hasta que amarraban con una piedra en el mismo medio. Si tú sacabas esa piedra, se caía el arco. Esa piedra era la piedra angular. Y Pedro dice que Jesús es la piedra angular de la fe judía. Y al que ustedes desecharon, ese se convirtió en la piedra angular. Y no hay otro nombre bajo la tierra donde no haya salvación. La palabra salvación en griego es soter. Ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento, 8 de ellas aplican a Dios, 16 a Cristo. O sea, el que diga que Cristo no es Dios, pues tiene un problema, porque ya nada más que con la palabra salvación. 8 de ellas en el Nuevo Testamento hablan de Dios Padre, 16 de ellas de Jesucristo el Hijo. Planteándonos que la salvación viene de la Trinidad, de parte del Padre, a través de Jesús, quien fue, quien murió por nosotros en la cruz.